esto, les voy a decir algunos consejos de qué hacer para tratar de disminuir un poco la presentación de berrinches durante la cuarentena y en la vida de general, y después qué sugerencias doy cuando ya un niño está en este estado. Bueno, antes de que inicie el berrinche, cosas que podemos hacer. Primero, lo que tenemos que considerar los adultos es que los berrinches no son caprichos y no es que nos estén tratando de manipular o de manejar. En general, son situaciones de verdadero sufrimiento para los niños, no la pasan bien, digamos, se sienten mal, se sienten ansiosos. Entonces es importante que los adultos consideremos esto cuando nuestro hijo está en esa situación. Después otra cosa para los adultos es que con los niños tenemos que tener la mente un poco más abierta, digamos. Tenemos que saber que las cosas y las situaciones no se hacen o no se resuelven siempre de la misma forma y que no siempre lo que yo quiero o la forma que yo quiero que mi hijo haga es la única y es la correcta. Entonces a veces está bien acceder a que mis hijos hagan las cosas como a ellos les parece, ¿no? Y esto nos puede llegar a evitar situaciones de desorganización. Otra cosa es muy importante, es, bueno, reforzarle a los niños su autonomía, dejarlos tomar decisiones, ¿no? Dejarlos, por ejemplo, que elijan la ropa o que elijan con qué color pintar o qué quieren comer hoy, reforzarles que hagan cosas por ellos mismos. En la medida en que ellos se sientan autónomos y se sientan libres, no van a sentir tanta presión por manifestarnos a nosotros su necesidad de autonomía, entonces no se van a negar tanto a lo que nosotros les pedimos y no se van a presentar estas situaciones. Otra clave es anticipar lo que vamos a hacer, a dónde vamos a ir, cuánto tiempo nos vamos a tardar. Por ejemplo, si yo voy a ir a hacer una compra del supermercado, bueno, en este momento no sería muy apropiado, pero bueno, si voy a ir a hacer una compra del supermercado, le cuento a mi hijo que vamos a ir, que vamos a hacer la compra, pero que no le voy a comprar ningún juguete en este momento porque el dinero está destinado a comida. Entonces, anticiparle las cosas que vamos a hacer. Si yo quiero que mi hijo deje de jugar o que deje de hacer una actividad porque quiero que se bañe o que haga otra cosa, bueno, anticiparle, mira que en 5 minutos vas a tener que dejar de jugar, te vas a tener que meter a bañar, contarle las cosas que vamos a hacer. Otra cosa, bueno, básica, importantísima, es dedicarle tiempo a los hijos el mayor tiempo posible, jugar con ellos, escucharlos, conversar con ellos, estar atentos y escuchar los pedidos y las demandas que nos hacen. Si bien los hijos a veces nos piden cosas que no podemos cumplir, ¿no? O que no podemos hacer, o que no son adecuadas, o que no se pueden hacer en ese momento, bueno, igualmente tenerlas en cuenta para ver en qué momento o de qué forma yo puedo atender a esto que me está pidiendo mi hijo, ¿no? Por ejemplo, si mi hijo son las 8 de la noche y mi hijo me está pidiendo que salgamos al parque, pero ya considero que es muy tarde, le voy a decir, mira, bueno, este no es el momento, pero mañana vamos a tratar de hacer un espacio para llevarte. Por otro lado, otra cosa que podemos hacer los adultos es inventar juegos para que nuestros hijos hagan las cosas que queremos que hagan y que no les gustan que hagan. Por ejemplo, si quiero que se bañe, invento un juego o le llevo un muñeco. Si quiero que me acompañe a algún lugar o que vaya hacia algún lugar, a lo mejor inventamos una canción y vamos caminando, jugando, cantando y los niños se divierten y no hay mucho drama al respecto de eso. Durante los berrinches, ¿qué podemos hacer cuando un niño presenta un berrinche o un estado de desorganización? Lo primero y más importante es mantener la calma. Nosotros somos los adultos, nosotros tenemos que entender que nuestra posición es importante, no podemos ponernos a la altura. ¿A qué me refiero? En ponernos a la altura es que no podemos nosotros hacer un berrinche y molestarnos por lo que ellos están haciendo. Obviamente no golpear, no gritar y no agredir física o verbalmente a los niños. Otra cosa que tenemos que considerar es no tenerle miedo a estar en público, ¿no? Esto a veces a las madres les inquieta muchísimo cuando sus hijos hacen berrinches en público. Lo que pasa con nuestros hijos y cómo criamos a nuestros hijos es problema de nosotros y de nuestros hijos. Si las otras personas miran, si las otras personas opinan, es problema de ellos.
Además, considerar que para nuestros hijos es lo mismo hacer un berrincho o tener un estado de desorganización adentro de casa que tenerlo afuera de casa. Así que no nos preocupemos mucho por el qué dirán los otros, y en este mismo sentido, considerar que las estrategias o las medidas que tengamos dentro de la casa, sería bueno también tenerlas fuera de la casa. Así que si yo golpeo a mi hijo, pero después afuera me da vergüenza por golpear a mi hijo, obviamente no es una buena estrategia. No solamente porque me dé vergüenza, sino porque no es una forma de afrontar un estado de desorganización con un niño, y a los niños no hay que pegarles ni esta ni en ninguna situación, digamos. Eh, por otro lado, evaluar por qué se inició el berrinche, ¿no? A ver si fue un tema de frustración, si fue un tema de sueño, de hambre, si fue un tema de algo que yo dije, si fue un tema de algo que no hice, porque eso me va a ayudar a guiar a ver cómo resolver la situación y cómo actuar frente a futuras situaciones. Acompañar a los niños en este momento, estar con ellos, agacharnos. Si los niños nos dejan y si los niños nos lo piden, podemos abrazarlos, podemos ofrecerles contacto físico, darles contención con nuestro cuerpo con un abrazo o darles contención con palabras. Eh, Tenemos que también avalar lo que están sintiendo, decirles, ¿no? Explicarles, mira, yo me doy cuenta que lo que tú estás sintiendo es mucho enojo porque yo no te dejé que metieras el dedo en el enchufe, pero esto no es adecuado. O sea, explicarles lo que pensamos que ellos están sintiendo. Y si nuestros hijos nos piden espacio y nos piden que no quieren estar ahí con nosotros en esa situación, dejarlos que estén solos, que pasen su momento solos, pero yo no aconsejo enviarlos solos a su habitación, digamos, vete a tu cuarto hasta que se te pase, no, esperar a ver qué es lo que ellos piden en ese momento, tratar de acompañarlos. Y por otro lado, tratar de ofrecer alternativas posibles a la situación que generó este estado de frustración o este estado de desorganización. O sea, yo no te dejo meter dedos en el enchufe porque es peligroso, pero lo que sí podríamos hacer, si tú tienes ganas, es pintar, por ejemplo, ¿no? Ofrecer opciones frente a esto, lo cual es muy distinto a ofrecer premios. Nosotros tenemos que tratar de ofrecer cosas que igualmente haríamos con ellos, aunque no estuvieran haciendo un berrinche, no cosas que los tranquilicen y que en otro momento no les daríamos, que serían como del orden del premio, ¿no? Bueno, cálmate y te doy un caramelo, cálmate y te compro un juguete, ¿no? Tratar de ofrecer otras opciones, pero en el orden de las cosas posibles.